Hoy yo quiero hablar de un tema llamado Trae la presencia de Dios a tu casa. Y ese tema, el Señor me lo ha venido dando y el Señor me ha venido inquietando en algunas cosas que debemos hacer y que debemos cambiar en nuestras casas, no solo en nuestras casas, sino en la iglesia también. Debemos cambiar cosas, debemos empezar a ordenar cosas, a organizar cosas que están de pronto mal organizadas. Amén. Y es muy importante saber que nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, ignorando, escuche esto, que Dios tiene un orden para todas las cosas. Dios tiene un orden estipulado para todas las cosas. Y hoy quiero que vaya conmigo a la palabra, porque venimos a estudiar la palabra. Y si usted no trajo Biblia, por favor hágase con alguien que traiga Biblia. Amén. Alguien que traiga la palabra, por favor. Y vaya conmigo al primer libro de Crónicas. El libro de Crónicas nos habla acerca de los reyes de Israel. Libro de las Crónicas. Amén. Y el libro de Crónicas nos habla de los reyes de Israel. Y vaya primera de Crónicas capítulo 14. Y vamos a leerlo. Gloria al Señor. No, vamos a leer el 13, discúlpenme. Primera de Crónicas, capítulo 13. Amén. Primera de Crónicas 13. Y dice la palabra de Dios así, a ver, todos tienen su Biblia, todos están ahí como preparados para estudiar hoy la palabra de Dios. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Y dijo David a la asamblea de Israel: si os parece bien, si os es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amén. Entonces David reunió a todo Israel desde el Sior de Egipto hasta las entradas de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat de Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en su carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidot, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer el arca a mi casa? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano a través de tu palabra, Señor. Tu palabra nos da vida, nos da aliento para seguir adelante, Señor. Padre, gracias por esta palabra preciosa que nos regalas. Amén, amén y amén. Bueno, para los hermanos que hasta ahora están conociendo, yo creo que la gran mayoría conocen de qué se trataba el arca. Amén.
Y el arca era una caja de madera recubierta en oro, donde estaba las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná que cayó del cielo. Y siempre lo guardaban. Pero cuando llegó Saúl a gobernar como rey y luego hizo todas las cosas que no estaban bien, el arca se perdió y estaba en algún lugar, estaba en la casa de alguien porque nadie la quería tener, porque el arca tenía un poder tremendo, que el que la abriera moría. Amén. Así que estaba abandonada en una casa. Y David se propone en su corazón, en algún momento se puso a pensar y dijo: no, pero ¿qué está pasando? Nosotros dejamos el arca de Dios abandonada. Amén. Y no puede ser que el arca esté por allá, si el arca representa ¿qué? La presencia de Dios. Y hermano, David tenía un anhelo. ¿Y cuál era el anhelo que tenía David? David tenía el anhelo de que la presencia de Dios estuviera ¿dónde? En su casa. David tenía ese anhelo, hermano, que la presencia de Dios estuviera en su casa. Y asimismo nosotros los hombres, a ver, alcen la mano los hombres que vinieron hoy, muy pocos. Nosotros los hombres debemos desear que la presencia de Dios habite en nuestra casa. Y les voy a decir algo, yo no quiero desestimar el valor de la mujer, porque la mujer de por sí tiene un valor especial. La mujer es la ternura de la casa. La mujer es la que sostiene muchas veces la casa para que la casa está bien. Pero es un deber del hombre en el hogar, hermano, traer la presencia de Dios a la casa. Amén. Y hoy voy a hablar de eso. Hoy voy a hablar más que todo a los hombres. Y me perdonan las mujeres, porque yo hoy quiero empezar a arreglar nuestra casa. Yo quiero comenzar a organizar ciertas cosas. Quiero comenzar a organizar la iglesia, que fue lo que me hace sentir el Señor. Amén. Bueno, sigamos. Y dice la palabra de Dios que David estaba en una gran fiesta, hermano. Traían el arca en una gran fiesta. Habían traído unos bueyes, habían hecho una carreta con los bueyes y traían el arca por el camino y venían con una gran fiesta, hermano. Amén. El arca estaba bien preparada, los bueyes eran unos bueyes finos y bueno, no sé qué más. Y David había tenido la mejor intención, hermanos, la mejor intención, amén, de traer el arca, amén. Pero viniendo por el camino, trayendo el arca de Dios, el arca comenzó ¿a qué? A tambalear. Y dice la palabra de Dios que habían dos hombres que estaban llevando el arca. ¿Quién era? Usa y Ahío. Amén. Llevaban el arca. Y entonces Usa creyó que el arca se iba a caer. Entonces ¿qué? La cogió con la mano. E inmediatamente la presencia de Dios descendió. Tal vez, yo no quiero decir que sea Dios, era que tal vez la ira de Dios estaba contenida en esa arca. E inmediatamente ¿qué? Murió. Imagínese usted que estuviera usted en este momento en una gran fiesta, en una gran alegría, y alguien muriera. Uno de los mejores invitados muriera, cayera muerto. ¿Usted podría seguir con ese alboroto? No, usted mismo paraba y decía: algo pasó, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios que David ¿qué? Tuvo pesar, el versículo 11. Y David tuvo pesar porque a Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Esto quiere decir el quebrantamiento de Usa. Amén. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer el arca a mi casa? Amén. ¿Cómo he de traer el arca a mi casa? Dice David. O sea, él tuvo miedo, dijo: no, yo no voy a llevar el arca a mi casa. Y dice la palabra de Dios que el arca la tomaron y la llevaron donde un hombre llamado ¿cómo? Obed-edom, y dejaron allí el arca. Pero ¿qué pasó con la casa de Obed-edom? Fue bendecida, porque donde está la presencia de Dios, allí hay ¿qué? Bendición. Si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra casa, hermano, va a haber ¿qué? Bendición. Estuvo nada más 3 meses, pero el arca fue ¿qué? El arca bendijo aquel lugar. Amén. Entonces, quiero decirle una cosa, hermanos. Las cosas de Dios
hay que manejarlas con cuidado. Amén. Las cosas de Dios hay que manejarlas con cuidado. Pase por favor al capítulo 15. Adelante una hoja más y pase al capítulo 15. Y dice la palabra de Dios que pasaron 3 meses desde que el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-edom, y en esos 3 meses pasaron algunas cosas, pero David pensaba todos los días qué era lo que había sucedido, qué era lo que había pasado. Y en el versículo 15 se nos muestra la reflexión de David. Amén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces David dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quiénes? Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Amén. Ahora yo quiero decirles una cosa, hermanos. El arca de Jehová, dijo David: ay, caramba, ahora entiendo por qué Usa murió. Tal vez fue culpa mía, porque yo no me percaté, mis amados hermanos, yo no me di cuenta que Dios había estipulado. Escuchen, hermano, Dios se tomó un tiempo para estipular el orden de las cosas, y a veces nosotros nos queremos saltar. Nosotros queremos hacer las cosas, la adoración la queremos hacer a nuestra manera. El altar lo queremos llevar a nuestra manera. Y Dios se tomó un orden desde el principio para hacer las cosas. Y cuando Dios estipula el momento del arca, le dice: harás una arca con madera de acacia y la recubrirás en oro, y le harás unos anillos a los lados para que le coloquen unas varas, y debe ser cargada ¿por qué? Por los levitas. Oiga, tremendo, amado hermano. El Señor había estipulado que no eran unos bueyes lo que tenían que cargar el arca, que no era cualquier persona, y por culpa de un descuido, hermano, murió una persona. Ahora yo quiero mencionar ciertas cosas. Y voy a hacer un paréntesis acá. Hay cosas de Dios que no se pueden tomar a la ligera, hermanos. Las cosas de Dios no se toman a la ligera, o no se toman como la persona quiere tomarlas. En estos días que estoy preparando para el bautismo a ciertas personas, hay personas que toman el bautismo como a la ligera. Yo ya me quiero bautizar, no sabiendo, hermano, que las cosas tienen un orden. Las cosas tienen un orden y se deben hacer las cosas bien. Hoy celebramos la cena del Señor, porque el Señor dijo: hagan esto en conmemoración mía. Pero también el Señor, Pablo, organizando la cena del Señor, dijo: no tomen la cena del Señor y algunos toman la cena del Señor indignamente porque no entienden el orden de las cosas. Ahora, cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que venir con respeto, porque el Señor estipuló un orden para que se leyera su palabra, para que usted entendiera la palabra de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, voy a seguir leyendo, y dice la palabra de Dios que David entendió que esa arca solo debía ser cargada ¿por quién? Por los levitas. Y ahí fue el error. Ahí fue el error. No cualquier persona. Mire que ahora cualquier persona dice: no, yo voy donde tal persona porque esa persona ora por mí. Pero no toda persona está preparada para orar por usted. Entonces hay que estipular un orden de las cosas. Entonces, cuando se estipula en la iglesia un ayuno, debe hacerse con orden. Cuando se estipula una vigilia, debe hacerse con orden. Cuando se estipula una oración, debe hacerse con orden. Los hermanos que se están preparando para el grupo de alabanza, los hermanos que están en el grupo de alabanza, deben ustedes saber que antes de cantar y adorar a Dios, Dios estipuló un orden para la alabanza y la adoración.
Así que nosotros, los que ministramos en el altar, los que predican, los que tienen el privilegio de dirigir en la mañana, la oración de la mañana, deben hacerlo con orden y con temor, sabiendo que Dios estipuló un orden para todas las cosas. Amén. En vano Dios no se tomó un trabajo para hacerlo. Vamos al versículo 13. Yo quiero que lea el versículo 13. ¿Qué fue lo que dijo David? Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según qué, sus ordenanzas. O sea, no le buscamos según su qué, su orden. Dios tiene un orden para todas las cosas.